Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por participar en esta presentación del libro Educación Jurídica y Derechos Humanos. Saludo con mucho gusto a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, la doctora Elena Sorda, el doctor Miguel Carbonelli y el doctor Luis Efraín Ríos Vega. También saludo con mucho gusto a todos los participantes que nos están acompañando en la plataforma Zoom, así como a todas las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión vía Facebook Live. Como les comentaba, hoy vamos a presentar un libro que la Academia Interamericana de Derechos Humanos ha publicado con la editorial Tirán Leblanc en la colección Derechos Humanos Siglo XXI, que es una de las 4 colecciones que la Academia tiene con la editorial Tirán Leblanc. El título del libro es Educación Jurídica y Derechos Humanos y tiene un subtítulo que es La enseñanza del derecho en el siglo XXI y lo codirigimos el magistrado Luis Efraín Ríos Vega y su servidora. Ese es un libro que nace, bueno, que tiene una historia un poco particular y estoy segura que pues, el magistrado Luis Efraín Ríos Vega ahondará un poco sobre lo que pasó y lo que hay detrás del nacimiento de este libro, porque es un libro que nace y está relacionado con un proyecto muy grande, un proyecto de cambio, un proyecto de cambio generacional realmente, porque está muy relacionado con la idea de que es fundamental en la educación jurídica, en la formación de los juristas del siglo XXI, dar una formación en materia de derechos humanos. Pues, los que trabajamos en la materia de los derechos humanos estamos convencidos que los derechos humanos no son una moda, sino que es un tema importante. No es tampoco nada más una obligación internacional que tenemos que respetar, sino que es algo que nos interesa, nos concierne, nos preocupa a todos, porque es parte de nuestra vida cotidiana en todas sus dimensiones, en la dimensión individual, en la dimensión social, en la dimensión pública, en la privada y en todas las dimensiones en que se pueda desarrollar la vida de una persona. Bueno, no voy a quitar más tiempo a las presentaciones. Les voy a presentar un poco más de los panelistas que nos van a acompañar. Bueno, la doctora Elena Sorda es doctora en Derecho Público Comparado por la Universidad de Siena, en Italia. Desde el 2014, que es el año en que consiguió el título de doctora de investigación, ha realizado varias estancias de investigación en España, México y Australia, y también ha realizado un postdoctorado en la Universidad de Génova, en Italia. También se graduó en esta universidad en la Facultad de Jurisprudencia. Se ha especializado en el estudio de los derechos humanos, así también en el estudio del derecho laboral con perspectiva de derechos humanos. Ha participado como ponente en muchos congresos, seminarios internacionales y es autora de varios artículos y capítulos de libros y actualmente trabaja en una sociedad internacional especializada en recursos humanos. El doctor Miguel Carbonell es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Ha sido docente de muchas materias, entre las cuales teoría constitucional, derecho penal, derecho constitucional, amparo. Es autor de más de 100 artículos en revistas especializadas, obras colectivas de México y distintos países del mundo. Haciendo también estas publicaciones traducidas en diferentes idiomas. Es autor de más de 80 libros en materia de derecho, los cuales han sido, son pilares fundamentales en la formación de los juristas mexicanos, en lo que se refiere, por ejemplo, al tema de la cultura general en el estudio, en la enseñanza del derecho. Luis Efraín Ríos Vega es doctor en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid.
es también fundador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y actualmente se está desempeñando como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. Agradezco a los tres participantes haber aceptado la invitación a participar en esta presentación. Me hubiera gustado mucho realmente poder organizarla de manera presencial, pues los tiempos, la contingencia, la pandemia nos lo está impidiendo, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para poder compartir este trabajo académico con el público y darlo a conocer, porque creemos sí que es una herramienta muy importante para la educación jurídica en estos tiempos complicados. Y pues un poco la dinámica de la sesión, cada participante contará con un tiempo de más o menos 10-15 minutos para realizar su presentación y posteriormente vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas con los participantes. También vamos a recolectar preguntas hechas por la plataforma de Facebook Live en caso de que alguien que nos está siguiendo a través de la transmisión en vivo esté interesado en participar. Bueno, empezamos con el primer participante, la doctora Elena Sorda. Muchas gracias, Elena, y tienes el uso de la voz. Muchas gracias, Irene, y buenos días a todos, aunque debería decir buenas tardes, ya que os hablo de Italia, son las 6 de la tarde, de hecho. Y antes que todo, pediros una disculpa para mi español, que por supuesto no va a ser perfecto, pues seáis clementes. Y en segundo lugar, evidentemente, quisiera agradecerle mucho a la Academia Interamericana de Derechos Humanos de haberme involucrado en esta iniciativa y también en haberme brindado la oportunidad de escribir un capítulo del libro. Y quisiera de esta forma agradecer a Irene pues, su invitación aquí. Igualmente a todos los investigadores y al personal administrativo de la Academia que siempre, bueno, desde años trabaja con muchísima dedicación y con muchísima profesionalidad y creo que también lo está demostrando en esta temporada. Pues ya que soy la primera, voy a conceder el lujo de también alguna cosa sobre el libro en general. Que he apreciado más del libro en su conjunto es su approach práctico. Es decir, que como siempre hace la Academia Interamericana, nunca se olvida de lo que es el plan teórico, de lo que es el fundamento que hay a nivel técnico, que hay detrás de institutos jurídicos, de derechos, de normativas, pero siempre con voluntad de brindar, de fornir lo que es una herramienta práctica también. Esto considero que sea verdaderamente muy importante y muy interesante cuando se utiliza un instrumento de este tipo. Y esto también porque los derechos humanos son estrictamente conectados a la práctica. Muchas veces en la academia nos olvidamos que no son un asunto teórico, que no son simplemente un terreno para hacer un intercambio de ideas, sino que están muy estrictamente conectados a la realidad y a la realidad de cada día. De esta forma, esto también se ve en la educación. Y como ya vemos, ¿no? Como en la reforma constitucional de México de 2011, que de hecho introdujo de forma más concreta y más fuerte aún la necesidad de considerar a los derechos humanos, este evidentemente no es un tema de mi estricta competencia, pues no voy a comentarlo mucho, pero empezando, ¿no? Por este punto de vista y digamos siguiendo esta idea, realmente quiere dar instrumentos para estudiar y para reconocer la importancia de los derechos humanos y también dar consejos para ayudar a la educación y la
formación en este tipo de sentido. Y así lo vimos en la estructura del libro mismo, que tiene una primera parte donde se considera la teoría del por qué es importante la educación de derechos humanos, cuál es su método, cuáles son sus elementos. Luego tenemos un approach más práctico, donde se considera la conexión entre penal y derechos humanos, y luego se habla de las clínicas jurídicas, que también al interior del libro son definidas como educación participada. Una expresión muy interesante justamente porque permite de tener una teoría, un enfrentamiento también de los estudiantes con lo que es la realidad, con lo que efectivamente está pasando, y también le da la posibilidad de ponerse un reto a sí mismos, podríamos decir. Pues así en el libro, en la introducción, también se evidencia de forma muy clara cómo también, digamos así, en la evolución histórica se ha pasado de un derecho de las cosas, un derecho sobre las cosas, entonces con una visión más patrimonialista del Estado, a una visión más humanista del Estado, donde se habla del derecho de las personas. Y esto juntos, como hemos dicho, a este approach, este goce muy práctico que tienen los derechos humanos. Y de esta forma también quiero conectarme a dos artículos recién salidos, uno escrito por Irene Espiño y el otro por Carlos Zamora, los dos publicados por La Vanguardia, donde se habla de la situación en que estamos actualmente, esta situación de pandemia global de COVID, y los dos, de hecho, se va subrayando el hecho de que, por un lado, estamos limitando a derechos y libertades fundamentales, y por otro lado, lo estamos haciendo para proteger los demás, la comunidad, para proteger lo que podríamos llamar las societas, utilizando un término latín. Pero toda que vamos a limitar las libertades fundamentales, hay que hacerlo teniendo un equilibrio. Y esto, como es evidente, no solo tenemos, como ya nos resulta claro a todos, los derechos de cada y singular persona muy limitados, pero también porque hay específicas categorías de individuos que resultan aún más afectadas. Pensamos, por ejemplo, todo el debate involucrado a los niños, que padecen mucho de la obligación de quedarse encerrados, o de personas que padecen ciertas condiciones o enfermedades, por ejemplo, las personas con autismo, que sufren muchísimo esta obligación de encerrarse y que no tienen tampoco siempre la posibilidad de comprender racionalmente por qué se le impone este tipo de sacrificio. Pues sabemos todos muy bien que cada vez que se limita un derecho fundamental o más derechos fundamentales o libertades, hay que hacerlo teniendo una necesidad detrás y hay que hacerlo con un equilibrio, con un balance. Muy bien, lo sabemos. Pero en la práctica, ¿cómo se hace? En un contexto como esto, ¿cómo se realiza? Estamos delante de un contexto único porque efectivamente por primera vez el mundo está parado por la misma causa, por la misma razón. Es evidente, ahora esto pasó un poco antes en Asia, ahora en Asia algunas cosas están empezando a ponerse en marcha, lo mismo en Europa, lo que es el pique se está yendo calando, el pique ahora está más en la América, muy bien, pero de hecho estamos todos en la misma condición de tener que enfrentarnos de forma totalmente inédita a una situación que nos pone muy similares, digamos, en un plan muy parecido a todos y de forma totalmente única, que ha parado la economía, ha parado la sociedad, ha parado todo. Pues exactamente en un contexto como esto, donde la teoría nos ayuda, vale, pero no es suficiente, es fundamental mirar a nuestros vecinos para tener una idea de cuáles son los recursos, los medios, las soluciones que se están encontrando a nivel social, a nivel político, a nivel normativo, a nivel jurídico. Pues no solo vamos a mirar lo que dicen los cienciados, los investigadores médicos, sino que también vamos a mirar lo que son las soluciones que están encontrando distintos gobiernos y también distintos magistrados,
justamente en el mismo punto. Y es exactamente en un contexto como lo que estamos viviendo hoy y ahora, que vamos viendo cómo estos dos elementos de derechos humanos, práctica de derechos humanos y también comparación, se enlazan, se entrelazan y muestran todo lo que es su actualidad y su necesidad y importancia. Pues la comparación y mirar a nuestros vecinos es fundamental para saber y para tener una idea de cómo movernos. Muy bien, pero ¿cómo vamos a mirar a nuestro vecino? Es exactamente en este contexto que el derecho comparado y en general la comparación tiene su papel, porque cada vez que vamos a hacer comparaciones y que vamos a mirar justamente a otros estados, a otros contextos, hay que tener un método, hay que tener un criterio, hay que tener una estructura, digamos así, una lógica interna, una motivación, una estructura clara por hacerlo. Porque si no, de otra forma, vamos a tener, digamos así, en lugar de buscar soluciones, vamos a buscar todos los que nos da la razón. Entonces, nos vamos buscando ideas nuevas, sino que vamos, digamos así, a y ver quién nos da la razón, de alguna forma. Pues, ¿esto qué quiere decir? Que seríamos delante de lo que en inglés se llama cherry picking. Es decir, que como cuando estamos delante de una copa de cerezas y vamos a elegir la cereza, cuáles cerezas comer, de la misma forma iríamos eligiendo a nuestro único gusto cuáles son los principios y las soluciones que nos gustan. Mientras que el derecho comparado nos enseña a tener una lógica en la forma de comparar institutos, sentencias, para que tenga su estructura, porque de otra forma no vamos a encontrarnos delante de una interpretación, sino que estamos delante de una distorsión que hacemos a nuestra medida y a nuestro gusto. Pues justamente por esto es fundamental tener un método, tener unos fundamentos, saber qué es el derecho comparado y saber cómo hacer la comparación. Y saber cómo aplicarla es algo que también vemos de qué trata también ese libro, ¿no? También a nivel educativo se intentan dar algunas ideas sobre ese tipo. Termino justo para intentar darle digamos así, una visión un poquito más práctica de lo que estoy diciendo. El derecho a la salud, todos lo sabemos, es un derecho social. Muy bien. Pues, ¿qué tipo de derecho es un derecho social? Según ciertos estados, es un derecho fundamental, pues va a tener una protección muy fuerte. Según otros, así por ejemplo, pasa a menudo en Europa, aunque con varias distinciones. Según otros estados, los derechos sociales más que nada son una policy, es decir, que son unos conceptos que tienen que ser desarrollados sobre todo a nivel local, administrativo, de forma más descentrada. Pues, si queremos tener ideas sobre la forma de aplicar y de considerar cómo se va aplicando el derecho a la salud y cómo se va enfrentándonos también a una pandemia como la que estamos viviendo, también hay que considerar, hay que mirar, tomando en consideración cómo se considera en ese mismo estado el derecho social de la salud. Esto es justamente de forma muy rápida, también un poquito para contextualizar. Es justo digamos así, el intento de dar un poquito una idea también de una posible aplicación. Y nada, con esto termino también diciendo que otra vez que es un libro que considero muy interesante, muy bien estructurado y que ha sido un placer participar con este grupo de investigadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. No quise comentar al principio porque era una sorpresa que quería dejar bueno, aquí tú lo comentaras realmente. Elena ha estado en este proyecto prácticamente desde el principio. Participó también en uno de los eventos que se organizaron en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila en el lejano 2016, si no recuerdo mal. Correcto.
y ha estado participando en las varias etapas y ella justamente en este texto trabajó un capítulo sobre el tema del análisis de casos jurídicos en el derecho comparado, analizando en particular la jurisprudencia, que es uno de los temas que justamente ha salido en la discusión jurídica de las semanas pasadas aquí en el Estado, sobre el valor que tiene la jurisprudencia desde el punto de vista del derecho comparado, cómo pueden los jueces hacer derecho comparado y especialmente para qué sirve, porque pues uno de los grandes errores que se cometen es pensar que es simplemente hacer un copia y pega y que pues de alguna manera los jueces deberían estar vinculados por lo que otros jueces en otros estados deciden, que obviamente no se trata de eso. Y tú lo explicas muy bien en tu capítulo. Bueno, otra persona que pues estuvo desde el principio de este proyecto pues es el doctor Carbonell, que también participó en este evento que se organizó en el 2016, también participó en otras actividades que se organizaron en el marco de este proyecto en la Facultad de Jurisprudencia en estos años, y actividades todas organizadas por la Academia Interamericana de Derechos Humanos, y también es autor de uno de los textos que aparecen en este libro. Entonces, muchas gracias, Miguel, por estar aquí, por aceptar esta invitación, por haber estado en todas las etapas del proyecto, por haber escrito el texto. Bueno, tienes el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un gusto participar en esta presentación virtual. Agradezco a Irene Espiño su invitación a la tarea también de la academia allá en Saltillo, y saludo a Elena y a Luis Efrén con mucho gusto. Es un honor participar con ustedes. Yo realmente quisiera recordar, ya un poco Irene lo mencionaba, que el origen de este libro pues está en muy buena medida anudado a un proyecto intelectual y a un proyecto académico que en su momento encabezó Luis Efrén Ríos Vega, y que quiero públicamente reconocer la tarea de Luis Efrén cuando estuvo él al frente de la dirección de la Facultad de Jurisprudencia. Todavía se llama Facultad de Jurisprudencia, ¿verdad? Sí, me imagino. Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pues ahí Luis Efrén realmente aportó una visión renovadora, vanguardista, a partir del eje justamente de los derechos humanos, para transformar tanto el plan de estudios como la manera de transmitir conocimientos a los alumnos de esa Facultad de Jurisprudencia. Y esa visión de Luis Efrén fue la que dio como resultado, bueno, muchos procesos que todos conocemos y no voy a repetir, y entre ellos este libro. Entonces, me parece que ahí está el origen, ahí está la explicación, esa es la razón por la que estamos aquí reunidos, y yo pues quería hacer este recordatorio porque no es frecuente ver este tipo de paradigmas de disrupción en formas muy antiguas de impartir clases. No es común verlo en las universidades públicas. A veces las universidades públicas tienen una serie de inercias y una serie de procesos burocráticos muy lentos que impiden de pronto dar saltos hacia la modernidad. Y lo cierto es que lo logró Luis Efrén. Lo logró en su momento, y bueno, la academia pues un poco es el testimonio y el testigo, ahora con el liderazgo de Irene, del trabajo magnífico que en su momento se hizo. En segundo lugar, quiero recuperar una idea que también me parece muy importante y que está a lo largo de las páginas del libro, que ya mencionaba Elena, y es esta idea de que los derechos humanos tienen que verse como algo absolutamente práctico. Por supuesto que se puede y se debe partir de una teoría de los derechos humanos. Estoy pensando en autores como Robert Alexi, como Ronald Dworkin, como el propio Luigi Ferrajoli en Italia. Bueno, se puede hacer una teoría de los derechos humanos y está bien, es un punto de partida importante, pero el objetivo
el propósito del estudio y análisis teórico de los derechos humanos es práctico. Y ahí viene la reflexión que Elena nos compartía justamente. Hay que destacar esto porque de pronto los estudiantes, en el marco de la educación jurídica, los estudiantes dicen, no, a ver, lo práctico es el derecho penal, o es el derecho fiscal, o es el derecho familiar. Pues los derechos humanos están en todas esas ramas. De hecho, los derechos humanos son una especie de llave que abre el razonamiento jurídico en cada una de las materias del ordenamiento jurídico mexicano. Entonces, ahí hay un carácter práctico muy importante. Segunda idea que quiero compartir con ustedes. Justamente uno de los cambios que en su momento platicamos con Luis Efrén, con Irene, y que creo que estaba en el origen también y en el núcleo de este libro, es transitar de una enseñanza un poco más conceptual, un poco más abstracta, a una enseñanza con esta dimensión práctica que ya mencioné, a través del análisis y estudio de casos. Esto también es muy importante. Y justamente en ese tránsito de paradigma de la enseñanza conceptual o abstracta a una enseñanza práctica basada en casos, pues qué mejor que el tema de derechos humanos. El tema de derechos humanos se presta muy bien y hay otros esfuerzos editoriales también de la propia academia con la editorial Tirant. Hay varios libros que han publicado bajo la coordinación de Luis Efrén y de Irene que demuestran cómo se pueden ir aplicando los casos prácticos para generar una formación más integral, una formación más completa y con mejor rendimiento en el ejercicio profesional de la abogacía para los alumnos. La enseñanza de casos de derechos humanos y a partir de ahí el desarrollo del razonamiento. Y tercera idea. Yo creo que es muy importante también transmitir, y este libro lo va a hacer de una manera muy clara, transmitir a los estudiantes de derecho que el conocimiento de los derechos humanos, es decir, cuando tú realmente tienes una buena formación en materia de derechos humanos, eso te abre un gran campo de opciones en el ejercicio profesional. Y yo creo que hoy en día, en estos momentos en donde esta crisis que es sanitaria, pero también es económica y también es una crisis laboral y también es una crisis social, yo creo que ese elemento de darle posibilidades de desarrollo muy amplias a los alumnos de derecho es algo que hay que destacar. Hay que destacarlo porque efectivamente si se quieren dedicar al ejercicio de la función judicial, como lo está haciendo en la actualidad el propio Luis Efrén Ríos, si quieren dedicarse a la procuración de justicia, si quieren dedicarse al litigio, si quieren dedicarse incluso a la política, en todos estos campos y en otros que podríamos mencionar están los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos es también, digamos, un campo y una oportunidad para que quienes están actualmente en la carrera, quienes están formándose para ser futuros abogados, tengan un amplio panorama de desarrollo profesional. Yo creo, para terminar, para concluir esta reflexión inicial y luego, en fin, si al final Irene nos permite un intercambio de preguntas y respuestas, me dará mucho gusto ampliar esto, pero para terminar quisiera también decir que es una enorme responsabilidad el formar a los futuros abogados desde estos paradigmas de los derechos humanos que única y exclusivamente puede empezar en las escuelas y facultades de derecho. Lo quiero mencionar así porque quizá, no lo sé, pero tal vez estén viendo esta presentación y vayan después a ver el video colegas profesores de derecho. Y mi llamado es a que se hagan responsables, a que se hagan responsables de este cambio de paradigma, a que a partir de la lectura, el diálogo e incluso la crítica de los contenidos del libro que hoy presentamos, se pueda establecer una nueva forma de enseñar el derecho. Yo termino como empecé. Ese experimento, déjame llamarlo así, mi querido Luis Efrén, ese experimento que tú encabezaste, que tú hiciste en la Universidad Autónoma de Coahuila, lo dije muchas veces cuando tú estabas y ahora que ya no estás, lo vuelvo a decir. Ese experimento es el ejemplo que hay que seguir. Esa es la línea que a mí me gustaría ver reproducida en los centros universitarios de México
y creo que es un camino en el cual hay que seguir avanzando y hay que seguir pensando y hay que seguir analizando. Pero este libro es un producto más de ese liderazgo que tú tuviste y yo la verdad lo único que quiero decirles es que me siento agradecido, privilegiado de haberlos podido acompañar en esa etapa y de que ahora me permitan intervenir en recoger ese fruto que viene de ahí. Gracias a todas y a todos y un saludo muy cordial. Muchas gracias, Miguel, por tu intervención. Muchas gracias por tus palabras. Y de verdad, tú has sido una pieza clave en este proyecto y en la construcción de todo lo que ha llevado a la academia a ser lo que es hoy. Entonces, pues muchas gracias. Bueno, ahora le voy a ceder el uso de la voz al magistrado Luis Efrén Ríos Vega para que pues nos comparta un poco de lo que hay o de lo que hubo detrás de este proyecto. Gracias, directora. Muy buenos días a todos. Buenas tardes allá en Italia, en Génova, Elena. Siempre es un gran gusto compartir algunas reflexiones en materia de derechos humanos con personas que yo admiro, como Miguel Carbonell, que es sin duda una de las personas más relevantes en la difusión del pensamiento jurídico contemporáneo en México y en América Latina, con Elena, obviamente, que además de compartir en gran medida muchos de estos proyectos académicos, también en lo personal, pues son grandes amigas que de una u otra forma participaron en esta etapa de fundación. Y por supuesto Irene, que al final de cuentas hoy dirige la academia y que antes y ahora más es pieza relevante y es una pieza clave para consolidar este proyecto. A mí me gustaría compartirles 3 reflexiones que de una u otra forma plantean, por un lado, la importancia del estudio de los derechos humanos en la educación en general, en específico educación jurídica. 2, quizás compartirles algunas experiencias de lo que significa desarrollar este proyecto y, en tercer lugar, algún aspecto utilitario para nuestra comunidad, para nuestra comunidad universitaria, de lo que significa este tipo de educación, ¿no? Cuando hace pues, prácticamente ya una década, bueno, más recientemente, 5 años que se fue consolidando este proyecto de educación con perspectiva de derechos humanos, platicaba con alguno de sus fundadores, con el conjunto de personas que nos reunimos para crear esta idea. Teníamos, digamos, un consenso de una más o menos tipología en la formación del abogado o de la abogada de manera conceptual, ¿no? Veíamos que había un jurista que le llamábamos el jurista napoleónico, ¿no? Que es, digamos, la mejor versión de la formación codificada del estudio de normas y de su aplicación casi automática, ¿no? No es despectivo, los abogados trabajamos con normas y quizás el código napoleónico es la mejor versión de un estudio y de una formación en ese sentido. Entonces, lo primero que nos dicen en una escuela de derecho es, aquí tiene su norma, aquí tiene su código, pues apréndalo y aplíquelo, ¿no? 2, veíamos también una formación que le llamábamos el jurista smithiano, ¿no? Que es como la evolución del derecho público en su mejor versión, Carl Smith, que de una u otra forma defendía la organización del poder público, ¿sí? En términos de facultades, de atribuciones, ¿no? Y luego veíamos también un tipo de jurista boviano, ¿no? Que de una u otra forma pretendía tomarse en serio los límites que a esa autoridad le concedía la ley a partir del reconocimiento de las garantías de los derechos humanos. Y en esta última versión, el jurista boviano, ¿no? Que ha sido más desarrollado por uno de sus discípulos como Ferrayol en términos de teoría de los derechos humanos, era, digamos, la clave para nosotros en términos de educación, no solamente por el contexto de la reforma constitucional en México, sino por la necesidad de construir
una nueva manera de entender el derecho civil, el derecho penal, el derecho familiar, el derecho laboral, ¿no? Entonces, ese es, digamos, nuestro punto de partida conceptual. Segundo, creo que todos en esa época, y ahora que Elena comentaba la referencia del cherry picking, de términos comparados, yo le llamaría a la formación de los derechos humanos el nopal picking, ¿no? En versión mexicana, ¿no? O sea, el nopal, como saben muy bien, tiene muchas propiedades, ¿no? Y en términos de propiedades, ¿sí?, los derechos humanos plantean tres valores fundamentales: libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Y esos tres valores, que son propiedades esenciales que de una u otra forma determinan el contenido de una norma jurídica, pues en gran medida los encontramos en la ciencia de los derechos humanos. ¿Cómo hay que hacer más igualitaria nuestra comunidad? Pues a través de la teoría de los derechos humanos. ¿Cómo hay que hacerla más libre? Pues a través de la teoría de derechos humanos. ¿Cómo hay que hacerla más fraterna? Pues a través de la teoría de los derechos humanos. Entonces, esta frase, digamos, gracias Elena por recordarme el nopal picking, ¿no? Era, digamos, una manera de tratar de enseñar a la nueva formación del jurista coahuilense, del jurista mexicano, del jurista interamericano, que los derechos humanos, al final de cuentas, es el punto de partida fundamental para poder definir los alcances, los límites, los contenidos de nuestras actuaciones en una sociedad democrática. Y así, entonces, y con esto, digamos, termino esta primera reflexión, me parece que desde la perspectiva de la educación con perspectiva de derechos humanos, era traer un poco la concepción, digamos, Creo que estamos teniendo un problema técnico. Luis, ¿nos escuchas? Me hace que Napoleón como no le gustó. Ahí está conectando otra vez. Listo. Ok. Bueno. Pensamos que fue una venganza de Napoleón, pero... Bueno, me quedaba un poco en la alegoría de la caverna, ¿verdad? Entonces, en términos, digamos, para cerrar esta primera parte, es tratar de desarrollar un proyecto conceptual, práctico, que de una u otra forma permita al individuo, a las personas, racionalizar su comportamiento en una comunidad con base, obviamente, en los valores fundamentales de los derechos humanos. Dos, ¿cuál es, digamos, mi experiencia? Y, digamos, aquí voy a compartir algunas referencias prácticas de lo que significa desarrollar un proyecto, porque, digamos, no todo es bonito. Ya creo que los chicos de la academia que ahora tienen su ley, su presupuesto, están creando su edificio, ahora tienen 4 colecciones, tienen de una u otra forma una gran utilidad a nuestra comunidad para desarrollar investigación, unos están becados para desarrollar su doctorado. Todas esas condiciones, a lo mejor, pues hoy en día, para ellos y para nuestra comunidad, pues resultan obviamente muy necesarias. Pero comenzar de cero, sin tener recursos, sin tener doctores o doctoras, sin tener apoyos institucionales o de una u otra forma
personas que de una manera contribuyan al desarrollo de este proyecto, pues implica una etapa, que es la etapa de la fundación, que hay que recordar que no necesariamente es tan bonita como la que ahora viven en la academia o de una u otra forma, con todos los pesares y trabajos que significa el trabajo académico, ¿no? Yo les decía en esa época a mis colegas que si a Jesucristo lo crucificaron, ¿no? A mí, digamos, por tratar de implementar en una escuela tradicional una idea de educación contemporánea, pues lo que quisieron fue echarme, ¿no? Lo que quisieron fue de una u otra forma desarrollar una serie de resistencias naturales para no modificar, digamos, su educación, ¿no? Y en ese sentido es importante resaltarlo, porque justamente la academia es, como decía Miguel, testimonio y testigo fiel de que para construir cambios disruptivos o construir de una u otra forma cambios generacionales, se requiere una nueva fundación de las instituciones, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es muy importante que como cambio generacional hubiera existido, digamos, esa resistencia natural que de una u otra forma y a lo largo del tiempo, pues ha sido fundamental para construir un nuevo modelo educativo en nuestra Universidad Autónoma de Coahuila. Y en ese sentido, pues obviamente la academia, pues ahora crea estas condiciones en donde yo estoy muy orgulloso y más porque ahora lo dirige Irene y junto con otros compañeros y colegas, ahora veo que el que no quiera estudiar derechos humanos gratis es porque no quiere. En la academia hay más de 100 alumnos becados completamente, con especialidades, con maestrías de tiempo completo. Además, hasta les paga la academia como una beca CONACYT para formarse de tiempo completo. Algo que por lo menos yo, en mi época generacional, pues no tuve porque pues, yo tuve que vender mi carro para hacer el doctorado, ¿no? Entonces, yo sí me siento realmente orgulloso de que las instituciones y que el recurso público que nuestra universidad le da a la academia, pues ahora se invierta en jóvenes, en personas que de una u otra forma plantean la necesidad de seguir sirviendo con estos valores de los derechos humanos. Igual, me parece que es muy importante que además de generar esta nueva referencia, pues la academia es de una u otra forma, digamos, el centro de conocimiento fundamental para resolver problemas prácticos, no solamente en el ámbito de Coahuila, sino también en el ámbito nacional o internacional, de la cual en muchas ocasiones participa. Entonces, nuestra comunidad tiene un sinnúmero de problemas. Recientemente, por ejemplo, la academia construyó este programa estatal de derechos humanos en donde plantea soluciones prácticas y con estándares internacionales para los migrantes o refugiados que atraviesan un sinnúmero de violaciones en el territorio de Coahuila. Bueno, si no fuera por los investigadores de la academia que plantean soluciones, que implementan monitoreos, que desarrollan políticas públicas, pues las personas vulnerables de la movilidad humana en Coahuila, pues no tendrían las garantías que se tienen y que de una u otra forma el gobierno estatal está obligado a desarrollar. Igualmente lo podemos ver en términos de programas relativos en capacitación de policías, relativos a lo que tiene que ver con el tema de violencia de género o al tema de protección de defensores y derechos humanos. O sea, hay toda una variedad que si no fuera por el conocimiento y la educación que de una u otra forma está desarrollando la academia, la población fuera más vulnerable y obviamente fuera más afectada en sus derechos sin este tipo de conocimientos. Entonces, esta es una segunda parte de esa práctica y de esa experiencia
que de una u otra forma la educación de derechos humanos plantea para tener una mejor sociedad. Y ahí inclusive hay un gran proyecto de la academia, esa fue, digamos, la última parte de mi gestión, en donde hay un gran proyecto de educación con perspectiva de derechos humanos, que no solamente sea a nivel superior, como lo hace la academia con sus especialidades, maestrías y ahora con su próximo doctorado, sino también desde la educación básica, desde la educación de secundaria, desde la educación media superior, que requiere de una u otra forma de ciertas metodologías para que los individuos, para que las personas puedan desarrollar esta nueva educación que invita a mayor tolerancia, que invita a una mejor libertad, a una mejor fraternidad. Entonces, creo que en esa experiencia, no obstante lo complicado que pueda haber existido confrontar las resistencias naturales o las concepciones tradicionales de una escuela en particular o de una comunidad o de una forma de ver el derecho, me parece que vale mucho la pena esforzarse, vale mucho la pena seguir adelante en un proyecto educativo de esta naturaleza, porque si al final de cuentas la academia no solamente da su testimonio con un libro, con un programa educativo, sino con una institución que implica un patrimonio universitario de todos, creo que al final de cuentas ese esfuerzo práctico va a redundar en una mejor protección de los derechos. Las personas, por ejemplo, madres de personas desaparecidas que durante todo este tiempo acompañaron este proceso, muchas de ellas me han dicho que han resultado beneficiadas en gran medida por muchos programas que investigadores han desarrollado para efecto de proteger su salud, para efecto de proteger su alimentación, para efecto de proteger muchas situaciones que ven vulneradas por su condición de personas afectadas en sus derechos fundamentales. Y tercero y último, creo que es importante que además de tener una referencia práctica, tenga una referencia utilitaria para nuestra comunidad. Utilitarismo en el sentido positivo del término, para efecto de ir construyendo, obviamente, un mejor proyecto de sociedad democrática, ¿no? Y en ese sentido creo que el libro y todo el esfuerzo educativo que realiza la academia nos permite reflexionar cómo en situaciones actuales son necesarias las enseñanzas de los derechos humanos para resolver los principales problemas que tiene nuestra sociedad. Decía Miguel Carbonell hace rato que para poder desarrollarse en cualquier ámbito profesional de la abogacía se requiere el estudio de los derechos. Bueno, yo, digamos, fui nombrado ahora de manera reciente como magistrado por las autoridades locales y la primera sentencia que tuve que dictar tenía que ver con un problema de traslado de reos, ¿no? Y les decía a mis secretarias, oigan, revisen unas reglas que por ahí andan, que se llaman las reglas Mandela, que de una u otra forma plantean los estándares universales que los jueces penales deben de observar para el tratamiento de las personas privadas de la libertad. Al margen de que no me digan nombres, de que hubo alguien que me dijo, ¿las reglas qué? Las reglas Mandela. Hay un señor, digamos, que se llama Nelson Mandela, que es un ícono mundial y que Naciones Unidas le puso así, ¿no? Y que no me digan tampoco quién, pero me dijo, bueno, pero es que eso ni siquiera es derecho, ¿verdad? También. Pero que en esas reglas Mandela, ¿sí?, se plantean las versiones más desarrolladas de los alcances, contenidos y límites, por ejemplo, que una autoridad debe de observar a la hora de un traslado de reos, ¿no? Entonces, si no los encontramos ahí, o no las encontramos en la observación general, o no las encontramos en los comentarios, es un pequeño gatito que, digamos, está por aquí haciendo sus cosas, ¿no? Si no encontramos, digamos, ese tipo de referencias, ¿no?, en las reglas Mandela, y las personas no están acostumbradas a entender de una u otra forma
que esos son instrumentos internacionales vinculantes para el Estado mexicano, pues no vamos a tener, digamos, una mejor solución al problema que planteaba en este caso el traslado de reos. Igual, también, no sé, tuvimos un tema, unas sentencias relacionadas con el comportamiento de la conducta judicial. Pues hay unas reglas de Bangalore que Naciones Unidas establece a partir de comentarios para definir el comportamiento de la autonomía, de la independencia judicial, y que si no acudimos a ese tipo de reglas, no solamente al tratado, no solamente a sus comentarios, no solamente a sus observaciones, pues prácticamente no vamos a entender las diversas soluciones que el mundo se ha dado para resolver ese tipo de problemas. Y así, por ejemplo, la semana pasada aquí en Coahuila tuvimos un problema de libertad de circulación en tiempos de pandemia. Bueno, pues el principio de proporcionalidad, hay que leer a Alexis, hay que leer a Tienza, hay que leer a mucha gente, pero también hay consensos universales. Los principios de Siracusa y los principios de Limburg establecen de manera clara, a partir de un grupo de expertos independientes, los diversos estándares que debe de usar la autoridad para limitar de manera justificada digamos, un límite de libertad en tiempos de crisis sanitaria. Bueno, todas esas cosas las aprendemos justamente por la ciencia de los derechos humanos. Porque al final de cuentas yo he aprendido hasta ahora que hay 3 elementos esenciales que debemos de tomar en cuenta a la hora de desarrollar los derechos humanos en una sentencia, en una ley, en un reglamento. Primero, hay que entender que hay consensos universales que son indiscutibles, ¿no? O sea, no podemos ponernos a discutir ya los consensos universales que las declaraciones que en diversos instrumentos internacionales están puestos como la construcción del proyecto de humanidad que de una u otra forma tenemos que adoptar. Segundo, esos consensos universales son discutibles, claro. La libertad de circulación en un contexto de crisis puede tener diversos significados, diversos alcances. Eso es lo que hay que discutir para lograr determinar la mejor versión de esa libertad. Pero también, y en tercer lugar, hay escrutinios o metodologías ya estandarizadas que tampoco hay que discutir. El principio de proporcionalidad, pues es un consenso universal que de una u otra forma tiene ciertas pautas y tiene ciertos criterios. Y si entendemos esas 3 cosas, creo que las soluciones que como autoridades hagamos a este tipo de problemas de nuestra comunidad, pues van a estar racionalizadas, van a estar concientizadas en este lenguaje que la humanidad se ha dado para ser más libre, para ser más igualitaria y para ser más fraterna. Por todo ello, creo que la verdad es mucho gusto, digamos, compartir con ustedes estas reflexiones preliminares, pero sobre todo destacar la importancia de que este proyecto educativo que de una u otra forma ahora desarrolla la academia es un proyecto institucional, no es un proyecto particular, no es un proyecto patrimonialista de alguien, ¿no? La gran ventaja es que ya no estoy, entonces ahora hay otra generación que le corresponde aportar la consolidación, ¿no? Yo obviamente seré, en la medida en que los años me lo permitan, un viejito más que aporte algunas ideas, ¿no? Pero de una u otra forma, ya mi proyecto pues está en el ámbito jurisdiccional, hacer sentencias con los principios de Limburg y con las reglas de Bangalore, y que obviamente la academia pues sea la principal crítica de mi actuar jurisdiccional, ¿no? Obvio, de una u otra forma, eso plantea una nueva construcción social en nuestra universidad, pero sin duda alguna creo y pienso y espero que ahora los que se quedan, pues con todas las buenas condiciones que el pueblo ahora les ha dado, porque prácticamente tienen muy buenas condiciones institucionales, pues sigan sirviendo a este proyecto de la humanidad que requiere una mayor ciencia de la dignidad humana para proteger mejor a las personas. Muchas gracias.
Muchas gracias, magistrado. Creo que todos los intentos que hice para que te dieras cuenta que te habías pasado el tiempo entre el timbre y el gato no funcionaron, pero no pasa nada. Tú puedes, como fundador de la academia, también hablar más del tiempo que tienes. También, pues, comentar, pues, efectivamente, estoy segura que ahora el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila tiene un magistrado que seguramente va a implementar los principios de derechos humanos en sus sentencias. También celebro el hecho de que pues, se haga el esfuerzo de poner los estándares de la comparación jurídica. Todavía ahí hay un área de oportunidad que se puede seguir trabajando y que la academia seguramente te puede ayudar en ese sentido. Ahora podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas con los participantes. Mientras los participantes van preparándose para sus preguntas, les voy a leer una pregunta que llegó en el chat de parte de Raquel Ventimilla. Felicitaciones a todos los intervinientes. Quisiera consultar algo respecto de la aplicabilidad de la teoría crítica del derecho, que bajo esta característica no solo critica la simple positivación de los derechos humanos, sino que promueve la obligación de los estados para garantizar mecanismos de garantía. ¿Cómo aplicar entonces los derechos humanos? ¿Esperamos siempre la voluntad política de la positivación? No sé si ya quieran empezar a contestar. Miguel. Sí, muchas gracias. Fíjate, Irene, Elena, Luis Efrén, amigas y amigos, que esta pregunta me interesa mucho porque en efecto la teoría crítica, digamos, la teoría crítica, los critical legal studies en Estados Unidos y toda esta orientación metodológica del derecho, yo creo que tiene profundas lecciones que nos pueden servir en América Latina y que nos pueden servir en México, porque, y justamente creo que quien hizo la pregunta daba en el blanco de esto, porque nos enseñan a cuestionar una serie de conceptos que a lo mejor están asumidos, como por ejemplo esta idea de que todo lo que sea referente a derechos humanos por sí mismo es algo positivo y es algo bueno y es algo que permite avanzar, etcétera. Y hay veces que sí y hay veces que no. Todos conocemos el gran debate norteamericano sobre ese derecho, entre comillas, a poseer armas, el derecho de la enmienda segunda de la Constitución de Filadelfia. Entonces, yo creo que la teoría crítica nos permite aproximaciones metodológicas que nos obligan a cuestionarnos. Por ejemplo, recuerdo algún artículo famoso de el líder de los Critical Legal Studies, que es Duncan Kennedy en Estados Unidos, donde cuestionaba el derecho de propiedad y las distorsiones que en términos de la distribución de la riqueza, el derecho de propiedad como derecho humano genera. Entonces me parece que también puede aportar bastante. Yo creo que la teoría crítica aquella original de los años 70, pues ya no es la teoría crítica que hoy necesitamos, pero sí el llamado de atención, la alerta metodológica que los Critical Legal Studies en su momento hicieron y que luego en los años, en la segunda mitad de los años 80 y en los años 90, pues fueron prácticamente barridos del panorama universitario norteamericano por escuelas con enfoques radicalmente distintos, como el análisis económico del derecho, por ejemplo, en estas versiones de Richard Posner y toda digamos, la escuela de Chicago, etcétera. Entonces, me parece, insisto, que la pregunta es muy pertinente, muy atinada y que realmente traer cuestiones de pensamiento crítico a las escuelas de derecho y al enfoque de derechos humanos incluso es absolutamente necesario. Gracias. Muchas gracias, Miguel. No sé si alguno de los otros panelistas quiera contestar o agregar algún comentario sobre esta pregunta. Luis Efrén. Sí, a ver,
lo que bien comenta Miguel, creo que está en la esencia misma del estudio de los derechos humanos. Es decir, no hay, digamos, una mejor comprensión de los derechos humanos, sino en la medida en que se pone en duda, en crítica, sus conceptos que de una u otra forma se deben de delimitar, contextualizar y obviamente significar, ¿no? No todo lo que de una u otra forma se plantea como derecho humano es bueno o es malo, ¿no? Es racional para poder de una u otra forma ordenar nuestras, digamos, deberes, funciones, atribuciones de las autoridades, ¿no? Entonces, poner en duda siempre con las metodologías de estas teorías críticas norteamericanas o el pensamiento crítico de los alemanes o cualquier otro tipo de metodología de raciocinio para encontrar el conocimiento, está justamente en la esencia de los derechos humanos. Recuerdo, por ejemplo, Ferrajoli en su teoría formalista del garantismo, dice que una de las actitudes fundamentales del garantismo es poner en crítica permanente el conocimiento de los derechos humanos, ¿sí? Y eso es lo que justamente debemos de hacer los operadores de derechos humanos en el sistema jurisdiccional, por ejemplo, ¿no? Una vez que haya una sentencia que delimite un derecho o que reconozca el mismo o que vaya más allá de las puestas de manera positiva en una norma, ¿no? Ya sea porque encuentre el derecho de manera implícita o porque encuentre de manera inherente el límite, etcétera, pues hay que ponerlo en duda, hay que ponerlo a discusión, ¿no? Y en la medida en que se pone a discusión con todas las metodologías racionales que de una u otra forma no solamente significa en contenidos conceptuales la norma, sino también en términos sociológicos, en términos de referencia de análisis económico del derecho, en términos utilitarios. O sea, al final, todo esto son instrumentos para resolver problemas sociales de la mejor forma, ¿no? Más allá de los idealismos que de una u otra forma persiguen los derechos humanos. Entonces, creo que todas estas metodologías son fundamentales en un buen estudio de los derechos. Y por eso, por ejemplo, tratábamos en este proyecto, y es un proyecto que la academia y Irene sigue con sus investigadores, fomentar los conocimientos a través de la creatividad mediante el arte y derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque los abogados son formados de manera muy estructural y formal, pero para resolver problemas se requiere de creatividad, y la creatividad en gran medida se estimula con el arte. Entonces, usar el arte, llámese la pintura, el cine, la poesía, permite reflexionar problemas que en mayor o menor medida no se encuentran desde un ámbito formal, ¿no? Entonces, siempre usar metodologías que permitan hacer escrutinios críticos de cosas que ya presuponemos van a ser fundamentales para el estudio de los derechos humanos. Por favor, Elena. Vale, estoy. Y por supuesto puedo añadir muy poco, sobre todo cuando contestan con esta precisión personas que tienen una preparación muy fuerte en ámbito de filosofía del derecho. Solo quisiera añadir que, bueno, primero, una cosa quizá banal, pero como decían los antiguos griegos, pantarei, todo cambia, todo evoluciona, y esto también lo vemos en el derecho. No, siempre ha cambiado en la historia, siempre ha evolucionado. Un ejemplo muy claro, muy evidente, tiene que ver con todo lo que son los derechos LGBTI, bueno, y en general como en todas las siglas, que puede ser mucho más larga. Y por supuesto también hay que considerar sobre lo que es la positivización de los derechos, que según cómo es necesaria, es oportuna, es un instrumento de garantía más, pero hay ocasiones en las cuales tenemos estados que en su constitución no codifican a los derechos
Y sin duda son estados que garantizan los derechos aún sin tenerlos constitucionalizados. Pensamos a Australia, que en su constitución básicamente tiene 2 derechos codificados y nada más. Y claro, de forma muy estricta, luego evidentemente de forma interpretativa se ha hecho un desarrollo, un trabajo en este sentido, pero es un ejemplo muy claro de cómo todo no es forma y tampoco todo es jurisprudencia, en el derecho lo que es lo importante es la colaboración entre lo que son los primeros 3 poderes del Estado, como nos enseñaba Montesquieu, y en general juntos con la sinergia de los académicos y de todo lo que es la lógica y la teoría que se puede desarrollar. Muy bien, muchas gracias, doctora Sorda. Hay 2 personas conectadas para que les hagan sus preguntas. Carlita. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Muchas felicidades a los ponentes y a la ponente por su intervención. Y yo tendría 2 preguntas. La primera es, ¿cómo se educa con una visión de género a las nuevas, pues a las nuevas generaciones? Porque todavía hay mucha resistencia. Y mi segunda pregunta es, ¿cuál es la lección aprendida de esta pandemia para fortalecer la cultura de respeto de los derechos humanos desde la toma de decisiones y la corresponsabilidad de la ciudadanía? Gracias. Muy bien, antes de pasar a la pregunta de Francisco, le quería aprovechar para comentarles que Raquel Ventimilla, que es la persona que les hizo la pregunta por escrito, contestó diciendo muchísimas gracias por sus respuestas, siempre a las órdenes, soy docente de Derecho de una Universidad de Ecuador en la ciudad de Loja, y sin duda intentamos aportar con igualdad, fraternidad y libertad al ejercicio de los derechos humanos. Saludos. También aprovecho para comentarles que nos están siguiendo también de Santa Cruz, Bolivia. Pues Francisco, ya tienes el uso de la voz para tu pregunta. No se escucha. Francisco, se me hace que tienes el micrófono desactivado. ¿Ahí se me escucha? Ahora sí. Sí, ok. Decía, muchas gracias por la participación de los ponentes. La verdad es un tema que a mí me interesa mucho porque también pues crecí de una familia que técnicamente se ha dedicado a dar clases. Mi abuelo en algún momento fue maestro, mi mamá también, y mi abuela en algún momento también logró dar clases, y pues un servidor, aunque no como lo han hecho ustedes, pero sí también he dado clases en universidad, y veía que hay pues muchos retos, ¿no? Lamentablemente nosotros, pues al formarnos en la ciencia del derecho, pues en muchas de las ocasiones pues no tenemos una formación para transmitir conocimientos como sí lo puede hacer a lo mejor un maestro o algún profesor que tiene a lo mejor esa relación más íntima con la educación, ¿no? Esa vocación, por así llamarla. Dentro de este aspecto, pues ya lo mencionaban ustedes al decir que pues hay una educación muy tradicional, ¿no? Yo recuerdo que también en muchas de las ocasiones al ser estudiante, pues batallaba mucho para entender, para comprender ciertas cosas, ¿no? Entonces, en este punto, ¿cuáles serían las formas, primeramente para quitarnos estos paradigmas y dogmas jurídicos, inclusive el positivismo y demás cuestiones que hay, ¿no? Que parecen como leyes inquebrantables al momento de estudiar el derecho? ¿Cómo lo podríamos realizar? Y cómo esto puede ayudar también a mejorar la cultura jurídica a lo largo de los años, ¿no? Y establecer que pues el derecho no es una ciencia cambiante, ¿no? No se puede quedar establecida en un solo punto o parámetro porque pues moriría completamente. Entonces, ¿cuáles serían las formas de quitar? Obviamente esta es una de lo que ya mencionaban ustedes que se ha hecho desde la perspectiva de derechos humanos, pero también cómo podríamos evitar que a futuro, si llega a cambiar la sociedad, no se quede estancado en lo mismo de nueva cuenta. Muchas gracias. No sé quién de los panelistas quiere intervenir primero.
Luis Efrén, por favor. Rápidamente, dos ideas fundamentales. En relación a lo que comenta Carla, o sea, cómo las teorías feministas pueden servir de, digamos, metodologías adecuadas para el estudio de derechos humanos. Justamente, digamos, una de las funciones de los derechos humanos es racionalizar los estados salvajes o los poderes salvajes que de una u otra forma existen en una comunidad. ¿Por qué? Porque se limitan racionalmente esos excesos de poder. Bueno, en materia de desigualdad de género, las personas tenemos, por razones culturales, por razones intuicionistas, por razones arbitrarias, por lo que ustedes quieran, un sinnúmero de comportamientos arbitrarios que en mayor o menor medida a veces justificamos por nuestras actitudes personales. Las metodologías de derechos humanos pues nos brindan, al final de cuentas, los elementos que permiten delimitar y racionalizar ese tipo de excesos intuicionistas o machistas o circunstancias que de una u otra forma desfavorecen a la igualdad de género. Entonces, en eso creo que la teoría de los derechos humanos es un elemento fundamental para racionalizar los excesos de la desigualdad. Y en la otra parte de cómo a través de la educación de los derechos humanos se logra, digamos, desmitificar los positivismos. A ver, yo ahí tengo dos observaciones. Una, yo ahora que soy juez, trato de ser, y siempre he tratado de ser muy formalista. O sea, no es cierto que las personas de derechos humanos somos personas que ven al derecho con informalidad. No, yo creo que somos más positivistas que los positivistas fuertes, ¿no? Yo siempre trato de justificar cada decisión, cada enunciado de mi sentencia en una norma previa, porque creo que lo más justo siempre es tener una norma previa que de manera predecible aporta la solución a la ciudadanía, la resolución de la controversia. Y lo que hay que hacer es buena ciencia de los derechos humanos que de una u otra forma plantee la formalización adecuada de esos principios y de esas metodologías. Entonces, en eso yo no, o sea, no comulgo mucho de que los derechos humanos son extremadamente antipositivistas, ¿no? Creo que somos muy positivistas y lo que hay que hacer es una buena metodología positivista para poder, digamos, desentrañar los contenidos de los derechos. Claro, los derechos por esencia son en gran medida principios y eso lo han estudiado muchos y Miguel ha sido uno de los principales difusores de esa cultura jurídica neoconstitucional, pues plantea un sinnúmero de metodologías principialistas que permiten desentrañar los contenidos de las normas jurídicas. Pero esas son metodologías, pero también son metodologías formales. No es que al juez se le ocurra ex nihilo o así como por arte de magia las cosas, ¿no? O sea, siempre hay principios, siempre hay de una u otra forma estándares o cánones a desarrollar y que creo que esa es la ruta que podemos discutir, pero al final de cuentas, la enseñanza y el estudio de los derechos humanos implica que tenemos que desarrollar las normas de una manera técnica y de una manera adecuada. Miguel, por favor. Muchas gracias. Dos cuestiones también rápidamente. En relación a la pregunta de Carla del tema de género, yo creo que tenemos un extraordinario ejemplo y coincido con lo que señalaba el magistrado Ríos Vega de cómo este tipo de aproximaciones metodológicas nos puede servir para, y voy a incurrir en la paráfrasis de aquella idea del profesor Schauer de la Universidad de Harvard, nos pueden servir para aprender a pensar como abogado o como abogado y abogada, para usar también lenguaje de género, porque los enfoques de género, de teoría feminista, nos ayudan también a cuestionar un cierto status quo. Recuerdo las discusiones que
Desde hace años tuvimos sobre esta jurisprudencia, ustedes seguramente la tendrán presente también, de la Suprema Corte, que en 1994 dijo que no podía haber, no se puede configurar el delito de violación entre cónyuges. Es decir, cuando una persona estaba casada, pues tenía una suerte de derecho de acceso carnal con su cónyuge en el momento en que pues así lo considerara. Y en su caso, decía la Corte, pues eso daba lugar, si ese acceso carnal era de manera inapropiada o violenta, a alguna conducta que puede ser calificada como un exceso en el ejercicio de un derecho propio. Esa era la concepción. Bueno, esto afortunadamente el enfoque género ya permite cambiar esto y permite avanzar hacia una igualdad también en esas relaciones entre particulares, que obedece a un proceso que también mencionó Luis Efrén cuando habla de la racionalización de los poderes salvajes. Los poderes salvajes también eran poderes conyugales, también eran poderes patriarcales en el interior de la organización familiar. Entonces, esto se sitúa en una línea que afortunadamente tiene que ver con niveles de desarrollo del Estado constitucional de derecho. O, por ejemplo, en casos como algunos que ha resuelto la Suprema Corte, en donde la metodología de género, la perspectiva de género al momento de dictar sentencias, nos puede poner de manifiesto muy pobres investigaciones en el ámbito penal. Estoy pensando en algunos casos recientes de la Suprema Corte donde las procuradurías o fiscalías investigaron de manera muy pobre algún homicidio cuya víctima era una mujer, que además habían fallecido en su casa y que las procuradurías no sabían identificar patrones de discriminación estructural de género, siguiendo la gran reflexión de la sentencia Campo Algodonera de la Corte Interamericana, etc. Entonces ahí también vemos que juntando con la metodología que hacíamos referencia al principio del estudio de casos, también la temática de género nos puede aportar una enorme riqueza y puede desarrollar estándares de razonamiento jurídico enormemente productivos, porque yo al final creo, y esto lo hemos platicado muchas veces allá en Saltillo también, allá en la Facultad de Jurisprudencia, yo sí creo que la finalidad última de la enseñanza del derecho tiene que ser la de pensar como un abogado, o pensar como un abogado y una abogada. Y en ese sentido, estudios como género, lo que se decía antes de los Critical Legal Studies, por ejemplo, etcétera, al final enriquecen el razonamiento y nos enseñan a cuestionarnos y nos enseñan a intentar afrontar problemas de manera compleja. Yo creo que el derecho contemporáneo es muy complejo y creo que las respuestas que tenemos que dar los juristas tienen que ser igualmente complejas. Y en relación a lo que preguntaba Francisco, yo también quiero aquí romper una lanza, Francisco, sumándome al comentario de Luis Efrén en favor del positivismo. Sí, yo no creo, o sea, no vayan a pensar que porque ahora las teorías neoconstitucionales o Robert Alex y todo esto supone un abandono del positivismo. No. Lo que pasa es que lo que ya requiere algún matiz es ese positivismo kelseniano que construía todo el discurso y el razonamiento jurídico con base en un modelo de norma jurídica, en base en un único modelo de norma jurídica, que es lo que contemporáneamente Robert Alexy llama regla, es decir, una norma jurídica donde hay un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, y en donde lo que se requiere es un razonamiento jurídico en forma de subsunción, digamos el silogismo deductivo aristotélico clásico. Evidentemente, cuando nosotros trabajamos con principios, cuando trabajamos con derechos humanos que permean a todo lo largo y ancho del ordenamiento jurídico, este razonamiento deductivo, este razonamiento puramente basado en la subsunción, pues no existe. ¿Por qué? Porque el modelo de regla jurídica cambió. Es decir, si volteamos a ver hoy los ordenamientos jurídicos contemporáneos, pues hay reglas, sí, hay unas reglas, típicamente las de derecho penal o de derecho administrativo sancionador o derecho electoral sancionador, pero también hay principios, típicamente las normas de derechos humanos. Entonces, eso yo lo calificaría como un positivismo enriquecido o como un positivismo de segunda generación o un positivismo que convive con razonamientos neoconstitucionalistas a lo mejor,
pero yo sí sería muy precavido, y creo que en esto me sumo al planteamiento de Luis Efrén. Yo sería muy precavido en no hacer ese tipo de planteamientos como vamos a dejar a un lado el positivismo. El positivismo ya no sirve para nada, ya no nos aporta nada. No, yo creo que al contrario, el gran mensaje de Kelsen, el gran mensaje del positivismo del siglo XX era: tomemos el derecho en serio, tomemos las normas en serio, construyamos una racionalidad jurídica que se sustente a sí misma y que se alimente a sí misma. Por eso la teoría pura del derecho, eso es digamos, el fondo de la teoría pura del derecho, pues es ese, ¿no? Y en ese sentido yo creo que todavía nos puede aportar mucho. Y particularmente, también ya lo decía Luis Efrén, en materia de derechos humanos ese tipo de saltos son peligrosos porque los derechos humanos se prestan mucho a veces a discursos demagógicos o a discursos un tanto idealistas o a discursos que están fuera de lo que prevé el ordenamiento jurídico, y entonces estamos en problemas. Yo creo que no le hacemos un servicio a la causa de los derechos humanos, sino que estamos ya en una línea evasiva de la realidad, en una línea, digamos, poco rigurosa desde el punto de vista del análisis del derecho, y que a la postre no nos va a dar buen resultado. En fin, entonces yo sería cauteloso. Positivismo sí, pero positivismo evolucionado, positivismo de segunda generación. Digamos, sé que es una mezcla conceptual muy rara, pero me atrevo a ponerla hoy así de manera improvisada. Positivismo neoconstitucionalista. Vaya, seguramente en Italia esto les sonará rarísimo, pero me atrevo a, digamos, para intentar provocar un poco la discusión y la reflexión de ustedes. Muchas gracias. Doctora Elena. Muy rápidamente, quisiera solo decir dos cosas sobre las preguntas de Carla de forma muy rápida. Primero, cómo facilitar una educación también a una distinta mirada hacia el género en las universidades. Otra es, hablo del derecho comparado, simplemente porque el principio es... hay que recordarse de ver lo que pasa afuera. Es decir, que no hay una única forma de hacer las cosas. Si una mujer o un hombre o lo que sea no se encuentra a gusto a nivel de sociedad y no solo, hay que mirar afuera. Y para dos cosas. Primero, para darse cuenta de que las cosas se pueden hacer de forma distinta. Y segundo, para darse cuenta de cuáles son las razones que hay detrás a nivel cultural, social, histórico, jurídico. Un ejemplo para todos, nos hace raro ver a una mujer con el velo, pues vamos a entender por qué en ciertos países se utiliza el velo, si hay una imposición o hay una elección y qué hay detrás. Segundo, ¿qué hemos aprendido de la pandemia a nivel de derechos humanos? Pues a nivel jurídico creo que es algo que vamos a ver a lo mejor a lo largo. A nivel de individuos, yo creo que nos hemos dado cuenta de cuál es la importancia de las libertades fundamentales que muchas veces consideramos muy básicas, muy banales, casi dadas por descontado, mientras que no lo son, y no por nada se ha hablado, se ha paragonado de alguna forma la pandemia a un estado de guerra, justamente por unas cuantas privaciones. Bueno, se habla de economía de guerra, por ejemplo, por lo que pasa a ciertas fábricas, pero cierto tipo de limitación de la libertad nos puedes acordar, o no limitación de la libertad de circulación entre regiones, entre estados y todo lo demás. Pues yo creo que nos debe dar más conciencia de los que son las libertades de que gozamos y por lo tanto saber cuál es su importancia y en su ocasión saber que hay que luchar por ellas y ser muy concienciados sobre ellas. Lo que también se reflexiona a la hora de informarse y de votar para las elecciones, que de hecho es la primera forma en que también indirectamente como símbolos ciudadanos vamos a intervenir a nivel de cambio de derecho, de forma muy básica. Muy bien, muchas gracias a los panelistas. Les voy a leer otras 3 preguntas que llegaron vía Facebook. Las voy a leer porque
En particular, una es una persona que siempre participa en nuestros eventos y siempre por casualidad pregunta cuando ya estamos cerrando la sesión. Entonces hoy quiero enmendar la culpa que tengo con ella y sí, pues compartirles la pregunta que está haciendo. Y la pregunta es la siguiente. Dentro de sus programas educativos en materia de derechos humanos, ¿se incluye la perspectiva de etnicidad? Y eso creo que es más bien pregunta para mí y para la academia. Y otra pregunta, ¿cuál es el papel de la tecnología en la educación de derechos humanos y cuál es el grado de educación en derechos humanos a nivel de escuelas primarias y secundarias en México? Y aprovechando del espacio, hay otras dos preguntas prevalentemente relacionadas, una con la pregunta que hizo Carla sobre las teorías feministas y la perspectiva de género, y es la siguiente. ¿Cómo se vinculan las teorías feministas, teorías queer y decoloniales en el estudio jurídico de los derechos humanos? ¿Existe un análisis o una propuesta de ese análisis al respecto? Y la última pregunta es, debido a que los derechos humanos tienen una naturaleza multi e interdisciplinaria y no se limitan a una perspectiva estrictamente jurídica, ¿de qué forma se puede involucrar la educación de los derechos humanos desde otras áreas del conocimiento? ¿Cómo hacer frente al reto de incorporar esta perspectiva desde la educación inicial? Esas son las últimas preguntas que vamos admitiendo por cuestiones de tiempo y de agenda. No sé quién de los panelistas quiera empezar. Si alguien, obviamente, bueno, magistrado. Bueno, un poco para ir cerrando, digamos, haré una reflexión general de todos estos temas. Al hilo de lo que comentaban Miguel y Elena sobre el tema del positivismo, creo que en situaciones actuales de mayor incertidumbre que hoy vivimos, es justamente más necesario el positivismo de los derechos humanos porque hay que enfrentar estos estados de incertidumbre con las normas previas que la humanidad ya se ha dado para respetar la dignidad humana. Entonces, creo que esta idea de fundar, obviamente, siempre las actuaciones de las autoridades en estos principios, en estas reglas, en estos valores, es lo que nos va a dar certeza de que las soluciones que adoptemos en mayor o menor medida generen mayor igualdad, mayor libertad y mayor fraternidad. Por eso creo que es importante seguir, digamos, teniendo esta referencia positivista avanzada o desarrollada o mejor versión. O sea, regresar a situaciones paleopositivistas o de pleistoceno jurídico o de edad de hielo, en donde el intuicionismo arbitrario lo único que justifica son poderes salvajes, creo que no puede ser pauta de esta nueva racionalidad de los derechos humanos. Segundo, TICs y derechos humanos es un gran tema. Me parece que ahora hemos tenido muchos debates sobre la justicia digital. El uso de las TICs en los derechos plantean problemas fundamentales de derechos humanos. Ahora, por ejemplo, que estamos en los debates de la libertad limitada en contextos de crisis, pues es o no razonable el uso de medir temperaturas y el tratamiento de esos datos personales o la vigilancia telemática que se hace de los pacientes. O sea, todas esas cosas van a plantear retos actuales que ahorita las autoridades están desarrollando y que justamente pues plantean bajo estas normas que nos hemos dado como patrimonio de la humanidad, pues digamos, las soluciones que tenemos que resolver, ¿no? Y finalmente sobre el tema de la referencia que nos decía de la escultura queer o cultura de género, pues creo que es lo mismo, creo que son fundamentales, pero también esas escuelas o esas tendencias, como todo conocimiento, también tienen sus absolutismos y sus referencias dogmáticas. ¿Cómo se racionalizan? Pues con el discurso de los derechos. O sea, yo no estoy en desacuerdo de incorporar las teorías feministas, yo no estoy en desacuerdo de incorporar la perspectiva de género, la perspectiva queer o la perspectiva LGTBI, etcétera, pero justamente el filtro que nos permiten racionalizar como en todos los esquemas es justamente el concepto de los derechos. Y ahí finalmente es lo que planteaba la última pregunta sobre
la multidisciplinariedad, la trans o inter, o sea, obviamente que los derechos humanos plantean un sinnúmero de disciplinas que no nada más los abogados tenemos que emplear el estudio jurídico, sino que tenemos que acercarnos a la ciencia, tenemos que acercarnos a la tecnología, tenemos que acercarnos a la medicina. Ahora, por ejemplo, para resolver cuestiones de derecho epidemiológico, pues no hay evidencia científica disponible que resuelva, por ejemplo, el test de proporcionalidad. Bueno, pero hay ciencia epidemiológica que plantea un sinnúmero de criterios, de evidencia disponible, de datos objetivos, para tomar decisiones de tutelas preventivas desde la perspectiva de la ley sanitaria. Entonces, todo eso, pues hay ahora que hay que estudiar el derecho epidemiológico, hay que irse a los estudios, digamos, más científicos en ese sentido, y un abogado que no entienda eso, pues estará tomando decisiones arbitrarias. Gracias. No sé si Miguel o Elena quieren intervenir. Miguel, por favor. Sí, rápidamente y también ya a manera casi de despedida, si no hubiera ninguna otra cuestión. Yo creo, a ver, en esto de las otras ramas del conocimiento, yo creo que tenemos que ser muy prácticos y tenemos que, en el contexto de esta reflexión a la que Irene nos convoca el día de hoy sobre la enseñanza jurídica, pues ir dándole contenido concreto a esto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay ámbitos de análisis de los derechos sociales, derecho a la vivienda, derecho a la educación, cuestiones de índole laboral, etcétera, que tienen que ser entendidas y analizadas con otras ramas del derecho, con otras ramas del conocimiento social, perdón, como pueden ser la economía, como pueden ser las políticas públicas, como puede ser la sociología, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a poder entender el derecho a la salud si no miramos mínimamente a la política pública en materia de salud que se tenga en un país o en una entidad federativa? El derecho a la educación si no miramos a la sociología de los alumnos que llegan a educación terciaria, educación de grados universitarios, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego que esto puede tomar, digamos, contenidos muy, muy prácticos o, por ejemplo, en algo que pudiera parecer muy formal, muy jurídico, como el debido proceso. Si entendemos que uno de los componentes del debido proceso tiene que ver con toda la reflexión probatoria, es decir, dentro de las llamadas en México formalidades esenciales del procedimiento del artículo 14, párrafo segundo de la Constitución, está el llamado derecho a la prueba, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte, ahí tenemos una gran incidencia de conocimiento científico. Una de las cuestiones que todavía tenemos mucho por mejorar y mucho por desarrollar en México es la prueba pericial, la prueba técnica, la prueba científica. Y ahí se requieren conocimientos de campos como el análisis genético para la prueba de ADN, como el análisis caligráfico, como los análisis que puedan venir de antropología, etcétera, etcétera. De esa manera concreta, específica, tangible, es como otras ramas del conocimiento pueden enriquecer la reflexión jurídica y la formación de nuestros alumnos en el ámbito de la educación jurídica. Y en relación al tema de las tecnologías, también en el ámbito de la enseñanza y en la práctica, por supuesto, porque ya se hacía referencia a la justicia digital, yo creo que ahora sí, déjenme ponerlo en estos términos, perdón por ser tan coloquial, pero llegó el momento de la revancha. Déjenme ponerlo así, llegó el momento de la revancha. Llegó el momento en donde después de tantos años de que muchos de nosotros llevábamos muchísimo tiempo insistiendo en esto, llevábamos muchísimo tiempo diciendo ya hay que sumarnos a la vanguardia, ya hay que cambiar, y nadie nos hacía caso. Y ahora sí, ahora ya no hay otra oportunidad. Ahora ya no es algo voluntario, no es algo a 50 años, no es algo que queramos o no queramos, no, ahora ya lo tenemos que hacer. Sinceramente, no exagero si digo que lo que está en juego es nuestra vida, es nuestra salud.
No podemos regresar el día 1 de junio o el día 1 de julio a los tribunales a trabajar como estábamos trabajando en enero y febrero. Las nuevas tecnologías ya no son una opción más, son una obligación. Ya tenemos que avanzar en eso. Dejo para otra sesión, si nos invita Irene, yo acudiré muy contento si nos convoca Irene a una reflexión sobre nuevas tecnologías en la enseñanza del derecho, porque también este ejercicio que estamos haciendo hoy, en donde estamos escuchando a Elena desde Italia, a Luis Efrén y a Irene desde Saltillo, yo estoy en la Ciudad de México, esta es una forma de comunicación que ya llegó para quedarse, que ya hicimos el esfuerzo de aprender todos, alumnos y profesores, y que tenemos que seguir explotando en lo sucesivo, en lo futuro. Tenemos que profundizar en estas nuevas tecnologías, pero repito, sea en el ejercicio jurisdiccional o en el ámbito de la administración pública o en el ámbito académico, las nuevas tecnologías llegaron para quedarse y ya no son una opción. Tenemos que seguir avanzando en esto y me da mucho gusto que, aunque sea por la pandemia, cosa que es terrible, pero bueno, dentro de lo malo hay que ver lo bueno, aunque sea por la pandemia, el tiempo nos ha terminado dando la razón a quienes llevábamos mucho argumentando que esto ya era indispensable y que era un paso que se tenía que dar. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Miguel. Lo que es cierto es que toda esta situación, gracias al coronavirus, sí estamos teniendo oportunidades que antes quizás no habríamos tenido o no habríamos visto que las teníamos realmente, ¿no? Entonces sí me parece que hay que ser positivos y como en todas las cosas hay que ver el lado bueno de las cosas, ¿no? Entonces, Elena, creo que tú también querías hacer unas reflexiones finales. Y muy rápidamente, de forma de conclusión, por supuesto no me voy a meter con las preguntas sobre educación en México de forma más específica porque no tengo ni la competencia técnica ni la experiencia para expresarme en materia. Sin duda me parece que uno de los elementos que ha quedado muy claro es efectivamente todo este asunto de la evolución constante del derecho, algo que también vemos a nivel tecnológico debido al papel de la tecnología ahora. Es evidente que sobre todo al empezar la tecnología, el asunto de la unión tecnología-pandemia ha creado muchos problemas. Por ejemplo, en la Unión Europea se empezaron teniendo dudas sobre la validez de ciertas reuniones y decisiones que teóricamente eran necesarias que las personas estuvieran reunidas en el Parlamento Europeo o en las sedes institucionales. Algo que también ha pasado por los trabajos del Parlamento o de otros órganos. Pues sin duda es un asunto muy interesante y que tuvimos que resolver. Sin duda también el tema de la tecnología es fundamental por lo que es el también llamado el futuro del trabajo. No solo por lo que son digamos, las figuras profesionales más competentes a niveles tecnológicos, pero también por lo que vemos ahora cada día, ¿no? Por la medida en la cual tiene sentido utilizar el smart working o en qué medida las industrias y en general la sociedad de las compañías deberían invertir en medios tecnológicos a sus empleados. Pues son temas muy actuales de los que se habla también a nivel organizativo, laboral, siempre. Yo creo que decían también Miguel y Luis que no vamos a volver atrás y que todos los que son los conocimientos y los medios y la necesidad de utilizarlos nos ha obligado a dar un rápido paso adelante. Al mismo tiempo, pero no hay que olvidarse que los encuentros presenciales y la posibilidad de mirarse en los ojos y también de discutir las cosas delante de un café y no de forma formal es fundamental. Pues la tecnología ayuda mucho, pero no lo resuelve todo. Y esto es un elemento de que hay que siempre hay que tener en la cabeza, siempre hay que tener en mente, pues también la educación a distancia es un valor, pero la posibilidad de ir
una clase y de confrontarse con un profesor y con los propios compañeros tiene otro sabor. Es otra cosa. Pues hay que aprender a juntar los dos elementos. La tecnología es una forma de ayudarnos, pero no puede sustituirlo todo. Y es importante recordarnos que eso, la necesidad también de encontrarnos, de mirarnos a los ojos y de tener formas de intercambios distintas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Elena. No sé si alguno de los panelistas quiere agregar algo más. Pues de mi parte yo les agradezco mucho su participación. Ha sido un debate de verdad muy interesante. Creo que estos espacios, al final de cuentas, siempre sirven para, bueno, antes habría dicho regresar a la casa y pensar en nuevas ideas, en nuevos proyectos. Aquí pues apagamos la computadora y nos quedamos en la casa, pero siempre pensando en nuevas ideas, en nuevos proyectos, en lo que nos queda por hacer, también con una mirada atrás para ver lo que hemos hecho hasta ahora, que también es algo importante y que nos tiene que hacernos orgullosos, ¿no? Bueno, realmente esta es toda una semana que la academia está dedicando al tema de la educación con perspectiva de derechos humanos, pero también por el tema de la educación a distancia. En ese sentido, de hecho, pues aquí voy a hacer como un comercial. Vamos a tener el próximo jueves 21 de mayo, una jornada, parte del ciclo de seminarios en línea que está organizando la Academia Interamericana de Derechos Humanos sobre la temática de los derechos humanos en los tiempos de la pandemia COVID-19. Y esta jornada del próximo jueves 21 de mayo a las 11 horas de México es específicamente sobre el tema del derecho a la educación a distancia, porque hemos visto que una de las medidas que se han implementado mucho durante la pandemia ha sido pues obviamente el cierre de las escuelas y el pasaje de toda la formación de una modalidad presencial a una modalidad en línea, con todas las dificultades que obviamente eso puede plantear, desde pues obviamente la preparación de profesores no acostumbrados a esta herramienta, la falta de disponibilidad en muchas casas también de los instrumentos tecnológicos y electrónicos para poder llevar a cabo este tipo de actividad, o también pensamos en las zonas más remotas, pues la falta de internet, ¿no? Entonces son toda una serie de problemáticas que seguramente sí se han planteado y que se han reflejado en el goce y ejercicio del derecho fundamental a la educación. Entonces, los invito a seguirnos el próximo jueves, 21 de mayo a las 11 horas de México, para la cuarta jornada de este ciclo de seminarios sobre el derecho a la educación a distancia. Nos acompañarán Fernando Rey Martínez, de la Universidad de Valladolid, en España, Marta Mena, de la Universidad Tecnológica Nacional, Carla Decaux, de la Universidad Nacional de Asunción, Francisco Cervantes Pérez, de la Universidad Internacional de La Rioja, en México, y nos acompañará como moderador de la sesión el doctor José Antonio Estrada Marún, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. En ese caso también, pues en nuestras redes sociales estamos difundiendo la liga para poder participar a través de la plataforma Zoom, y como quiera, pues vamos a estar transmitiendo la transmisión en Facebook Live, en YouTube Live. Pues muchas gracias por su participación, muchas gracias Elena, Miguel y Luis Efrén por haber aceptado la invitación, por haber estado en esta presentación del libro. Esperamos poderles hacer llegar el ejemplar en físico del libro lo más pronto posible, dependiendo un poco de la contingencia. Y pues ojalá podamos organizar también una nueva presentación en alguna otra sede. Si no hay otros comentarios, pues podemos cerrar la sesión aquí. Muchas gracias y espero poderlos ver y abrazar pronto personalmente.